Listo, hermano. Buenas noches, ya podemos empezar, hermano. Sí, Buenas hermano. noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. La Amén. paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones. Vamos a culminar esta noche, Dios mediante, con el capítulo 7 del libro de Lucas, donde hemos estudiado ya 3 lecciones, las cuales, esperando en el Señor, nos hayan servido de edificación a los que hemos tenido la oportunidad de escucharlas. Y bueno, y esta también que, como decía el hermano en la oración, que la escuchemos, que la pongamos en práctica, porque está ahí, amado hermano, la escritura para nosotros escudriñarla y que se quede esa enseñanza y aplicarla en nuestros días. Vamos a leer, amados hermanos, siguiendo la lectura que traíamos el viernes pasado, que llegamos al capítulo 7, versículo 35. Vamos a iniciar el versículo 36 al 50 de Lucas 7. Vamos a estar, amados hermanos, leyendo esa porción de la escritura y de ahí vamos a hablar un poco esta noche sobre el amor, el perdón y las lágrimas de esta mujer que vamos a encontrar en esta historia. Aquí en las Biblias que nosotros tenemos, ¿cierto? Encontramos algunos títulos, ¿cierto? Que a veces están enfocados a la historia, pero que dentro de esos títulos pueden haber varias enseñanzas en sí. Y vemos aquí, amados hermanos, en el libro de Lucas, ¿cierto? Ahí en el 36, en esa versión dice una mujer pecadora. Y si nosotros vamos a Reina Valera 1960, dice Jesús en el hogar de Simón el Fariseo. Cualquiera que sea el título, amados hermanos, que nosotros podamos colocarle alguna enseñanza, lo importante es que nosotros escudriñemos y que a través de su Santo Espíritu y del contexto nosotros podamos aprender. Y empezamos la lectura, amados hermanos, diciendo, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa con el fariseo, que estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe
te ha salvado. Ve en paz. Quiero hacer unos comentarios con relación al contexto, amado hermano. Y empezamos de pronto a analizar esto que aquí habla de una mujer pecadora, ahí en el título que está en esta versión que está proyectada. Y hay algo que de pronto este servidor tuvo dudas al momento de esta enseñanza, no ahorita, sino en otras ocasiones, con relación a que si esta pecadora era María Magdalena. Y nosotros, analizando bien la historia de María Magdalena con esta mujer, no es la misma. Nosotros podemos mirar esto que esta mujer aparece en el capítulo 7, esta mujer pecadora de la ciudad, y María Magdalena aparece en el capítulo 8, versículo 2. Y hay un grupo de mujeres ahí. Vemos, amados hermanos, que esta mujer se habla de pecadora y María Magdalena, amados hermanos, se habla de una aflicción que tenía a causa que era poseída por demonios. Entonces son dos cosas diferentes para de pronto ir analizando el contexto de quién era esta mujer. La escritura no menciona nombre, solamente dice que era una mujer pecadora de la ciudad que llegó a la comida donde estaba Jesús invitado por el fariseo. ¿Qué podemos mirar aquí, amados hermanos, el nombre de este fariseo? En el versículo 40 podemos mirar que se llama Simón. Y vemos, amados hermanos, que esto es uno de los relatos que miramos, amados hermanos, que son conmovedores, en el sentido de que aquí el fariseo Simón hace un ruego a Jesús para que le acepte esa invitación a comer a su casa. Y con relación a lo que estaba diciendo primero, no hay apoyo escritural para decir de que esta mujer pecadora es María Magdalena. Ahora, empezamos a mirar, amados hermanos, de que vamos a mirar el versículo 36, donde empieza la historia. No estamos seguros, ¿cierto? No podemos decir, podemos sacar algunas ideas de por qué el fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Podríamos decir de que este fariseo quería tener la misma actitud de los otros fariseos que buscaban tropiezo, buscaban que Jesús cayera en cualquier falta o que no defendiera la fe o que se equivocara. Es probable, no lo sabemos. Lo importante, amado hermano, es que vamos a ver que en el versículo 39, ¿cierto? Cuando aquí Simón, ¿cierto? Queda de pronto un poco sorprendido, ¿cierto? Cuando hace alusión a Jesús. Dice, si este fuera profeta, conocería quién es el que le toca, que esta mujer es pecadora. Ahora, miramos algo ahí, amado hermano, y es que el fariseo creyó que estaba juzgando a Jesús. Y esta puede ser otra razón por la cual de pronto él le invitó. La razón podría ser de que él quería conocer más a Jesús. Recordemos de que estuvo en la ciudad de Naín, donde resucitó al hijo de una viuda. Entonces, miramos de que probablemente, ¿cierto? Ahí se mencionó la palabra de que ha llegado un profeta a nuestra tierra. Y probablemente, y miremos el contexto también, que es un poco diferente a lo que vemos aquí en el fariseo. En el capítulo 7, versículo 30 a 35, Jesús reprocha, ¿cierto? Reprocha la actitud de los fariseos, de los escribas, ¿cierto? Le dice que no habían creído en Juan, a estos fariseos intérpretes de la ley. Entonces, miramos un contraste entre este fariseo. Entonces, la razón puede ser muchas. Ahora, para yo hacer una invitación, y eso es algo lógico, a que alguien vaya a comer a mi casa, es porque le tengo aprecio. Ese puede ser otra razón. Probablemente este fariseo le tenía aprecio a Jesús. Cualquiera que haya sido la razón, amados hermanos, vemos algo que el fariseo cuando le dice estas palabras para retomar el versículo 39, que si supiese quién
es la mujer que le toca, que es pecadora, ¿cierto? Ahora, él hace un juicio, él está tratando de que Jesús no sabe quién es esta mujer, pero en realidad vamos a mirar en el contexto que el juicio se lo hace a su propia condición espiritual, es lo que podemos ver. El juicio que está haciendo este fariseo, ¿cierto? Simón, se lo está haciendo a él mismo en su condición espiritual en la cual estaba. Y esto es para tenerlo en cuenta, amados hermanos. Nosotros debemos tener cuidado, ¿cierto? Cuando estamos, amados hermanos, hablando con alguien, cuando conocemos a alguien, puede ser alguien dentro de la iglesia, ¿cierto? Que nosotros podemos, amados hermanos, estar, ¿cierto? Sacando ciertos juicios sin realmente conocer a la persona. A veces miramos las cosas por apariencia o porque nos dicen. Entonces, esto es de tener un poco de cuidado. Esto es lo que pasó con el fariseo. Ahora, Jesús, hablando un poquito del contexto, Jesús al enterarse de los pensamientos de Simón, el fariseo, contó una breve parábola. Y Jesús enseñó que, que quien no esté consciente de sus pecados espirituales, como con los que estaba el fariseo, poco ama. Ese es el contexto, más hermano, y en contraste con la mujer, que había pecado mucho y se daba cuenta de que ella no podía pagar la deuda de sus pecados, y así cuando se le perdonó, ella amó mucho. Entonces, miramos aquí, amados hermanos, una lección muy buena que podemos sacar hasta 3 o 4 lecciones, pero por motivo de tiempo vamos a ir avanzando. Y es importante que de pronto nos empecemos a hacer preguntas. ¿Usted o yo hemos sido amenazados alguna vez con un pecado que quiere dominarlo? Porque esta mujer estaba dominada por un pecado. ¿Ha pasado usted algún tiempo en el cual hemos pecado y que hemos pasado de pronto día o noche, de pronto trasnochado pensando en nuestra condición, angustiado por lo que hemos hecho? ¿Hemos sentido dolor a causa de esa conciencia, la cual nos abruma por causa de un pecado? Yo me imagino esta mujer, y eso lo voy a estar comentando más adelante, cuál era su condición y cuáles serían los pensamientos de esta mujer por la condición en la cual ella estaba. Vamos a mirar, amados hermanos, un poco sobre esta invitación que le hacen a Jesús. Jesús le encantaba, o en otras palabras, nunca despreció, según lo que vemos en la Escritura, una invitación a comer de otras personas. Jesús comía con sus discípulos. En Marcos capítulo 14, vemos en Lucas 22:15, cuando se hace ya al final de su ministerio, a participar de la Pascua, estaba con sus discípulos, con sus amigos, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Vemos que también con recaudador de impuestos. Jesús, amados hermanos, que sepamos, no rechazó ninguna invitación cuando le invitaban a comer. Vamos a leer solamente Lucas capítulo 5, versículo 29, ¿cierto? Y 30. Comió incluso, amados hermanos, con recaudadores de impuestos. Lucas 5, 29 al 30, teniendo en cuenta que estamos en el libro de Lucas. Dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces miramos, amados hermanos, que Jesús nos despreció, ¿cierto? Una invitación de los recaudadores de impuestos y de muchas personas. Y vemos más adelante en Lucas capítulo 12, que no lo vamos a leer, también que es invitado por fariseos. Pero en esta ocasión, ¿cierto? Es la primera vez que Jesús es invitado por un fariseo. Es un giro que vemos inesperado, ¿cierto? Con los acontecimientos que dieron origen, ¿cierto? A los mensajes de Jesús sobre el amor y el perdón. Aquí vemos, amados hermanos, un mensaje muy bueno que enseña Jesús en medio de esta comida sobre el amor y el perdón. Entonces vamos a mirar, amados hermanos, el versículo 36, la primera parte que nos dice, uno de los fariseos
rogó a Jesús que comiese con él. La primera parte del versículo 36. Ya dijimos que el nombre del fariseo se llama Simón. En el lenguaje original de la palabra que se traduce, rogó, insinúa, premio. Simón invitó, ¿cierto? Una y otra vez. Lo más probable es que invitó una y otra vez a Jesús, hasta que éste aceptó la invitación que vemos en el versículo 39. ¿Por qué estaba ansioso Simón, este fariseo, de invitar a Jesús? De pronto porque le agradaba, como lo dijimos, o su propósito había sido, como les dije también, buscar la manera, ¿cierto? De que, así como los otros fariseos, y sí, fariseos, buscaban atrapar a Jesús para sorprenderlo en algo, en alguna falta, este pudo ser también la causa. Y otro motivo podría ser, amados hermanos, ¿cierto? Que estuviera consciente de la opinión que tenía el pueblo de Cristo, ¿cierto? Y como les dije, en contexto de Lucas 7:16, cuando dice que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Sin duda, amados hermanos, lo que sí sabemos y que podemos de pronto nosotros asegurar con certeza es de que Jesús sí sabía, ¿cierto? La intención, sí sabía la condición espiritual tanto de Simón como de la mujer pecadora. Y Jesús acepta esa invitación a pesar de que el fariseo le ruega. ¿Y qué vemos, amados hermanos? Jesús va allá para darle una gran lección, ¿cierto? De amor y de perdón a Simón. Igualmente para tener que consideración con esta mujer pecadora. Vemos, amados hermanos, ¿cierto? Aquí en el contexto, que este hombre, este fariseo, no fue hospitalario con Jesús. Ahora, cuando yo invito a alguien, si mi intención y la intención de cualquiera de nosotros es ser buen hospitalario, ser un buen anfitrión de la persona que nos va a visitar. Entonces vemos aquí, amados hermanos, en el versículo, cierto que aquí en el versículo 36, la última parte, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, hablando de Jesús. Y el versículo 44 al 46, vamos a mirar de que este fariseo no fue hospitalario. Vamos a leer el versículo 44 al 46. Mire lo que le recrimina a Jesús. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Ahora, aquí cuando habla de que vuelto a la mujer, dijo a Simón, estaba hablando directamente a Simón. Ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume en mis pies. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros veamos en el contexto, ¿cierto? En los tiempos antiguos, las costumbres sociales que tenía el pueblo de Israel y que tenían muchos pueblos, ¿cierto? La situación en que se exigían o se llevaban ciertas cortesías a las personas que eran invitados o entraban a la casa. Ahora, en primer lugar, ¿qué hacía quien invitaba o el anfitrión? Le daba besos de bienvenida. No vamos a leer los versículos por motivo de tiempo. Allá en Génesis 29:13. Podemos mirar también Samuel 15:5. Podemos mirar, amados hermanos, Mateo 26:49. Hechos 20:37. Y si nosotros miramos, amados hermanos, ya en la iglesia, en Romanos 16:16, nos dice, os saludados unos a otros, saluda a la iglesia de Cristo, y habla del ósculo santo. Entonces, una costumbre, amados hermanos, que vemos. Y lo otro que podemos traer de pronto en la historia, en el contexto, es que también para esa cortesía, ¿cierto? De ser hospitalario se traía una palangana, una taza, llevándola al contexto de pronto de acá de Colombia, una palangana llena de agua y una toalla. ¿Para qué? Para que el visitante pudiese lavarse los pies. Nosotros hoy día tenemos somos diferentes. La mayoría de la parte donde vivimos de pronto tienen pavimento y eso, una situación que no se veía, ¿cierto? Allá en esa entonces. Y lo otro, amados hermanos, que vemos una tercera cortesía, por llamarlo así, aunque no tan común, se daba a menudo cuando un invitado de honor se le proveía aceite, ungüento para la cabeza
y el rostro. Esto cuando vemos que los visitantes, ¿cierto? Probablemente venían con un sol abrasador y esto era una expresión de bondad, ¿cierto? Y era bien recibida y además refrescante. Entonces miramos, amados hermanos, que este hombre, este fariseo no fue hospitalario con Jesús. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y es importante, amados hermanos, que nosotros a través de la escritura, la escritura nos llama que seamos hospitalarios, que seamos hospedadores. Esto es algo que debemos aprender. Aquí esta reprensión, esta enseñanza que le da Jesús, ¿cierto? Al fariseo, ¿cierto? Nosotros podemos también tomarla para nosotros en caso de que usted o yo no seamos buenos hospitalarios. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y seguimos, amados hermanos, en el contexto. Vamos a leer, amados hermanos, en el versículo 36 al 39. Vamos a leer el 37 al 39 para mirar, amados hermanos, ya como un segundo punto, ¿cierto? Sí, como un segundo punto, esta mujer, ¿cierto? Llora, ¿cierto? Llora a los pies de Jesús. Vamos a leer el 39, 37. Dice de que esta mujer, ¿cierto? Que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros veamos de que esta mujer empieza, ¿cierto? La escena, amados hermanos, probablemente esta mujer supo que Jesús estaba en la casa del fariseo y al saber de que Jesús estaba a la mesa del fariseo, ¿cierto? Trajo el frasco de perfume. Igualmente, ¿qué podemos ver, amados hermanos? El versículo 39 que habla de la mujer pecadora. Esta mujer en algunas versiones y en algunos comentaristas hablan que era prostituta. Esto es lo que se da a entender que la condición de esta mujer era prostituta. Y el ser una prostituta, más hermano, tanto en el contexto histórico, en el actual, ¿cierto? Es una mala reputación que tiene esa mujer, una pecadora de mala fama. Entonces, sabía quién era Jesús, ella sabía quién era Jesús y sabía que su vida había dado ¿qué? Un giro radical, ¿cierto? Estaba ¿qué? Siendo acusada, siendo mirada mal por las personas y escucha de Jesús. ¿Y qué hace ella? Ella toma la mejor decisión de ir a Jesús, porque sabía la condición en la cual estaba, era despreciada por muchos. Ahora, esta mujer no era bien recibida en la casa de un fariseo. Un fariseo no podía tener comunión con estas mujeres y en la forma que ella entró fue una sorpresa grande para este fariseo. El gran deseo de ver a Jesús, la valentía, porque esta mujer fue valiente. Recordemos también la mujer de flujo de sangre. Fue valiente al momento de tocar el manto de Jesús. Esta mujer fue valiente, amado hermano, se introdujo en esa reunión, ¿cierto? Y las lágrimas que derramó, que las vemos en el versículo 37 y 38. Esto constituye, amados hermanos, para esta mujer, ¿cierto? Las emociones que embargaban su corazón de esta mujer. Podemos entender de pronto el odio que sentía por sí misma y el odio que podían sentir las personas que estaban a su alrededor, que no gustaban de la actitud de esta mujer. Entonces miramos, amados hermanos, de que esta mujer tiene bastante deuda, hablándole espiritualmente. Si nosotros miramos, la mejor decisión de ella fue llegar a los pies de Jesús. Y vemos aquí algo importante, amados hermanos, que lo vamos a sumar con 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Es importante que vemos, amado hermano, la fe de esta mujer, esta tristeza que sintió ella por su condición. Ella había escuchado de Jesús y vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es importante, amados hermanos, que nosotros vemos este acontecimiento de esta mujer.
Vemos de que ella, primero que todo, es consciente. En su conciencia está de lo que ella está practicando y haciendo, no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces es importante de que ella considera que el oficio que ella hace, yéndonos de pronto a que lo más probable que era prostituta, no era agradable, ¿cierto? Ni a sus familiares, ni a muchas personas. Y vemos aquí, amados hermanos, esta expresión de amor de esta mujer, de arrepentimiento, estando en los pies de Jesús. Al llegar a la casa del fariseo no debió haberle sido difícil. De pronto en estas fiestas, ¿cierto? Había la algarabía, el bullicio del banquete, abrirse paso entre la multitud hasta que divisó a Jesús. Caminó alrededor de la mesa a donde estaba él. Cuando estuvo cerca de Salvador, las emociones se le desbordaron. O sea, al momento de que ella había escuchado y ve que realmente está a los pies de Jesús, las emociones se desbordan en ella. Y ahí es donde ella, llena de emoción y sabiendo la condición en la cual estaba, es donde ella empieza a llorar y empiezan a caer las lágrimas en los pies de Jesús. Imaginemos, amado hermano, un poquito la escena. Usted y yo tenemos unos pies de pronto un poco decentes, pero los pies de Jesús, un predicador que iba de ciudad en ciudad, lleno de callos, los pies no eran los más hermosos, ¿cierto? Lleno de polvo, y empezaron a caer las primeras gotas de lágrima a los pies de Jesús, y probablemente se le hicieron barros a los pies, porque mira de que Simón el fariseo no le lavó los pies a Jesús. Miramos de que esta condición, ¿cierto? De que empiezan a caer las lágrimas. ¿Qué hace esta mujer? Empieza ¿qué? A limpiar, ¿cierto? Ese barro que se hacía con las lágrimas de ella en los pies de Jesús. Entonces es importante, amado hermano, que nosotros, ¿cierto? Vemos esas lágrimas, de pronto muchas lágrimas, porque sus muchos pecados eran muchos, ¿cierto? Y vemos esas lágrimas como que chorros de lágrimas ahí cayendo a los pies de Jesús, porque cuando habla Jesús que habían caído, ha comenzado a regar con lágrimas mis pies. O sea que fueron muchas lágrimas las que esta mujer derramó en los pies de Jesús. Después comenzó a besar sus pies, en el mismo contexto. Cuando uno lee que besó los pies de Jesús, ¿cierto? Como les dije, no crean que eran unos pies suaves, unos pies bien cuidados, un pie de un príncipe, de un rey, bien cuidados. Tengamos presente, amados hermanos, que los pies de Jesús eran callosos, no eran, amados hermanos, de residuos de barro. Quizás las uñas, ¿cómo las tendría? No sé. O sea, de pronto ponerle un poco de imaginación, amados hermanos, no era fácil de pronto besar, ¿cierto?, a los pies de cualquiera, y esta mujer lo hizo. Entonces, vemos, amados hermanos, el amor, el aprecio que siente esta mujer por Jesús. Entonces, no es difícil de pronto nosotros imaginarnos el afecto que esto produjo, ¿cierto? El efecto que esto produjo en el banquete. Imagínense, amado hermano, que esta mujer interrumpe y empieza a llorar y ahí ¿qué? Cesó la conversación de los que estaban en la mesa. Ahí cesa la conversación de los que están en la mesa. Y todos los ojos de los que estaban ahí, del fariseo, más los invitados, estaban puestos, ¿quién? En Jesús y la mujer pecadora. Todos los ojos puestos hacia Jesús y la mujer pecadora. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros miremos, ¿cierto? ¿Qué reacción tomó Jesús al momento? ¿Qué situación se le pudo presentar? ¿Cierto? Al ver que sus pies estaban, ¿qué? Llenos de lágrimas, ¿cierto? Y que, bueno, vemos aquí, ¿cierto? Que no tenemos de pronto la certeza, ¿cierto? De la reacción inicial de Jesús, pero sí se nos habla del efecto que produjo en Simón, en el fariseo. Aquí la escritura no nos dice qué reacción tomó Jesús al momento que ve a esta mujer, ¿cierto? Que debió sentir las lágrimas y todo y que estaba secando sus pies con sus cabellos. Pero la reacción que toma, ¿cierto? Simón, es probable que se sintiera avergonzado porque la comida, la cena a la cual él había invitado a Jesús, ¿cierto? Esta mujer pecadora la interrumpe. Probablemente sintió vergüenza, pero aquí aprovecha, hay que mirar que este fariseo, este Simón, aprovecha, ¿cierto? Esta situación, ¿cierto? Y empieza ¿qué? A meditar en su mente
a inferir, si este fuera profeta, conocería quién es esta, que es pecadora. Entonces, miramos de que él aprovecha esto, ¿cierto? Lo vemos en el versículo 39, para de pronto él hacer un juicio a Jesús en este sentido. Ahora, vemos ahora, hermanos, que aquí a Jesús, ¿cierto? En medio de esta historia, nos va a relatar una parábola. Y es importante que nosotros la leamos, amados hermanos. Vamos a mirar el versículo 46. Vamos a leer del 46, donde dejamos la lectura. En el 47, bueno, en el 40 y... Vamos a leer aquí la parábola que la encontramos en el 40, perdón. El 40, vamos a leerlo del 40 al 41, al 42. Vamos a leer la parábola que le refiere Jesús. Mire de que la actitud del fariseo es de que esta mujer es pecadora, y ahí es donde viene la enseñanza para este fariseo. El 42 dice, y el 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Estos acreedores, amados hermanos, probablemente son parecidos a los que se manejan acá en Colombia, algunos prestamistas que le llaman el pagadiario, ¿cierto? No son muy amables para cobrar. Ahora, vemos, amados hermanos, haciendo referencia Jesús a esta parábola, a esta enseñanza, ¿cierto? De que, bueno, aquí, ¿cierto? Este prestamista, ¿cierto? Perdonó la deuda de estos, que esto no es común, ¿cierto? En los prestamistas. Los prestamistas quieren tener más y más dinero más dinero a costilla de los pobres. Entonces, Cristo siguió el relato, di pues, ¿cuál de estos deudores amará más, ¿cierto? Al acreedor. La mayoría, ¿cierto? De los prestamistas de hoy en día, ¿cierto? ¿Cierto? Probablemente no va a decir, no, yo no quiero amor, yo lo que quiero es dinero. ¿Cierto? Y sabemos de que el amor al dinero es raíz de todos los males. Esto es lo que está pasando hoy con los prestamistas. Entonces Jesús le dijo, rectamente ha juzgado, rectamente ha juzgado. No era que Simón hubiera dado una respuesta, era que había hecho un juicio de sí mismo. Sus propias palabras le declararían que él era culpable. ¿Por qué? Porque hay un contraste en la condición de la mujer pecadora, ¿cierto? Que amó a Jesús, que tuvo un afecto, ¿cierto? De traerle un perfume. Probablemente era el que usaba ella, ¿cierto? En la condición de prostituta, por decir que era prostituta. ¿Cierto? Hay otro relato que no es el mismo, ¿cierto? Que otra mujer también compró, ¿cierto? Un perfume muy caro. No sabemos el precio, pero vemos esta mujer que tuvo ese gesto, ¿cierto? De humildad, ¿cierto? De regalarlo, de echarle ese perfume a Jesús en sus pies. Volviendo, ¿cierto? Volviéndose a la mujer, vamos a leer el versículo. Vamos a leer en el versículo 44. Volviéndose a la mujer, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, y más de esta me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Vemos aquí, amados hermanos, a esta mujer. Me imagino Simón, ¿cierto? Diciendo, ¿qué pregunta esta? ¿Qué pregunta esta que has hecho? Ridícula. ¿Cómo no iba yo a perderla de vista? Me ha echado a perder el banquete. ¿Ves a esta mujer? Probablemente dice, no voy a ver la que me echó a perder el banquete, esta fiesta que yo tenía. De seguro que la había echado enseguida.
pero como le dije, él aprovecha esto, ¿cierto? Para hacerle la pregunta a Jesús. Entonces es importante, amado hermano, que vuelto a la mujer, pero hablándole a Simón, porque ciertamente le está hablando a Simón. Él señala a la mujer, pero está hablándole a Simón. Entré a tu casa, no me diste agua, mas está regado mis pies con lágrimas, ¿cierto? Ya lo hemos leído. Después Jesús aplicó el relato, ¿cierto? Que había contado, por lo cual te dijo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a quien se le perdona poco, poco ama. Todos nosotros, amados hermanos, debemos considerar y ir dándole una aplicación, amados hermanos, a esta enseñanza. Y de pronto nosotros miramos, de pronto dice, ah, no, pero que yo fui bastante pecador y Cristo me perdonó más a mí y por eso yo le amo más, porque probablemente podemos tener ese pensamiento. Y recordemos, amados hermanos, que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Todos, amados hermanos, hemos sido pecadores en muchos grados, pequeños o grandes, pero todos, amados hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta era la condición, amados hermanos, tanto del fariseo como de esta mujer pecadora. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, amados hermanos, hoy? ¿Y qué tiene el mundo, amados hermanos? Tiene a Jesús, que es la esperanza, independientemente del pecado o de los pecados que hayan cometido las personas que no están en Cristo. Igualmente esto también, amados hermanos, también para nosotros, porque es probable de que usted o yo, ¿cierto? Esta parábola también se aplique. Probable de que usted y yo, ¿cierto? Hayamos pecado o estemos en pecado y que esto nos pueda servir a nosotros también para reflexionar de que Jesús está ahí, que hagamos la invitación a Jesús a nuestro corazón para nosotros reconciliarnos con Jesús. Aquí la parábola, más de manos, no trata sobre la cantidad de pecados que haya en la vida de una persona, sino en la conciencia que tenga en las consecuencias que tenga ese pecado en el corazón de nosotros. Aquí no es la cantidad, es la consecuencia que trae el pecado, cualquiera que sea. Puede ser un pecado, puede ser un pecado que pensemos nosotros que no es grave, porque nosotros como humanos muchas veces calificamos los pecados. Claro que hay pecados que traen más consecuencias, pero nosotros miramos de que cualquier pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Y esta mujer y tanto el fariseo tenían consecuencias por causa de su pecado. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Después Jesús habló directamente a la mujer por primera vez. Vamos a leer el versículo 48. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El amor, amado hermano, es importante, ¿cierto? De la obtención del perdón, el amor. Y lo vemos en Juan 3:16, allá en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Para obtener perdón debe haber amor. Y ese es el amor, amado hermano, que vemos expresado en Dios, que vemos expresado en Jesús. Y también, amado hermano, para nosotros poder obtener perdón, también debemos amar. Mire que esto es recíproco. Vamos a mirar lo que dice Juan 14:15. Vamos a mirar lo que dice Juan 14:15. Esta mujer tenía la condición de pecadora. Y Jesús, los apóstoles, en la Biblia, amado hermano, habla de que hay que apartarse del pecado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta mujer consideró que la vida espiritual que ella llevaba no era agradable a Dios. No era agradable a Dios. Entonces, ¿qué hace ella? Ella se acerca a Jesús, ¿cierto? Considerando su situación. ¿Para qué? Para empezar a amar a Jesús. ¿Para ella qué? Arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Para que ella nuevamente tuviera una comunión con el Padre. Y es importante que lo tengamos, ¿cierto? Presente de que nosotros, amados hermanos, debemos considerar que el amor es importante para el perdón. Si nosotros estamos conscientes, amados hermanos, de que se le perdonó mucho, mucho ama, más el que se le perdona poco, poco ama. Esto produce amor, amados hermanos. Y podemos ver de pronto en nuestra vida secular, ¿cierto? Si nosotros fallamos, si fallan nuestros hijos, si falla el esposo, la esposa, ¿cierto? Y se encuentra el perdón, porque estamos llamados todos a perdonar, ¿cierto? Vemos de que si verdaderamente hay perdón y hay arrepentimiento,
esa persona que falla, ¿cierto? Debe amarle bastante a la otra persona. Y eso es lo que vemos, amado hermano, aquí en la mujer pecadora. El amor, ¿cierto? Que ella tuvo por los muchos pecados que ella estaba practicando. Ahora, cuando Jesús le dijo a la mujer que los pecados de ella habían sido perdonados, ¿cierto? Los demás invitados, ¿qué hicieron? Se escandalizaron, ¿cierto? Así como cuando entró el paralítico allá, ¿cierto? Por los 4 llevados, ¿cierto? Fueron buscando sanidad física y lo primero que le dice Jesús a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y empezaron a cavilar también, ¿cierto? Los escribas y los fariseos, ¿quién es este que va a perdonar pecados? Lo mismo está pasando aquí. Los invitados empiezan a decir, ¿cómo así? Empezaron a murmurar, ¿quién es este que también perdona pecados? Y allá en el contexto de los paralíticos, ¿cierto? Solamente Dios perdona pecados, ¿cierto? Son dos contextos diferentes, pero mira que aquí hay murmuración, ¿cierto? En ambas personas, sí, en ambas personas, en lo que están en los paralíticos y en esta escena. Ahora, Jesús, amado hermano, hace caso omiso, ¿cierto? De la opinión de estas personas. Hace caso omiso. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Eso está en el versículo 50. La fe de ella se habría producido al ver a Jesús y al oír de Jesús. Recordemos lo que dice, más hermanos, allá Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Jesús, ella había escuchado de Jesús y al ver a Jesús y al haber escuchado de Jesús, tuvo fe. Y ahí es donde viene la salvación. Y ahí es donde viene la fe, a través de escuchar de Jesús, a través de escuchar de la palabra de Dios. ¿Qué lecciones, amados hermanos, podemos encontrar, cierto, en esta historia? Para ir finalizando, amados hermanos, lecciones de amor, muchas, amados hermanos, podemos encontrar. ¿Tuvo la reprensión de Jesús algún efecto, amados hermanos, en la vida de Simón? Como pregunta, ¿será que esta reprensión que hizo Jesús tuvo algún efecto favorable en la vida de Simón el fariseo? ¿Llevó la mujer una vida piadosa a partir de aquel momento? Esperamos que sí. Sin embargo, el texto no lo dice. No lo dice, amado hermano. La Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad. Si se convirtió Simón, si esta mujer siguió fiel a Jesús. Tampoco se escribió este relato para censurar o elogiar a los participantes originales. Más bien, amados hermanos, esta escritura se ha escrito, amados hermanos, ¿para qué? Para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, para que también a través de la palabra se escudriñen nuestros corazones, amados hermanos, y nuestras vidas. Para mirar, amados hermanos, cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra vida. Que cada uno de nosotros se haga las siguientes preguntas, que cada uno de nosotros nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Estoy yo consciente de la gravedad de mi pecado? ¿Estoy consciente de la gravedad del pecado? O si yo estoy en algún pecado, ¿estoy consciente, cierto, de esa gravedad del pecado? Simón estaba cargado de pecado, bastante cargado, pero tenía que gran respetabilidad, se lo respetaba mucho, ¿cierto? Y muchas veces cuando estas personas la respetan mucho, ¿cierto? Es más difícil que se conviertan. Ahora, un impío, ¿cierto? Un pecador, recordamos también el escriba y el fariseo cuando estaban allá en el templo, ¿cierto? Mire de que este salió justificado, el pecador. Muchas veces las personas que son bastante respetables, ¿cierto? Que tienen buena admiración del pueblo y todo, muchas veces no tienen la humildad de reconocer el pecado. Muchas veces quien más se acerca a Jesús es quien más está cargado de pecado. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que nosotros nos hagamos la pregunta. ¿Estamos conscientes, amados hermanos, de la gravedad del pecado? Si hemos caído en pecado, si nos hemos arrepentido. Recordemos que el día de salvación es hoy. Estamos seguros y conscientes de cuán maravilloso es que seamos perdonados por el Señor. Si nos sentimos, amados hermanos, y eso lo estaba hablando el domingo, nosotros, amados hermanos, cuando fallamos al Señor, cuando estamos mal, amados hermanos, lo que debemos hacer es buscar a Jesús, buscar, amados hermanos, reunirnos, buscar la escritura, amados hermanos,
a pesar de que sintamos vergüenza, a pesar de que hayamos llorado por el pecado, es acercarnos a Jesús. Fue lo que hizo esta mujer. Cosa que no vemos en el fariseo. Pero bueno, esa reprensión que Jesús le hizo, ¿cierto? Ojalá que le haya servido para su vida espiritual. Y concluyo, amados hermanos, con estas palabras. Si nosotros hemos tenido ya una invitación, ¿cierto? De parte de Jesús, ¿cierto? Cuando obedecimos el evangelio. Nosotros tuvimos fe en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Confesamos, nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿cierto? Y eso es una expresión de amor y por medio de nuestra fe obedecimos la voluntad del Señor. Entonces, nos arrepentimos, amados hermanos, de corazón. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora, puede ser que alguno de nosotros como cristianos ya estando, ¿cierto? Haya sido infiel o esté alguno de nosotros siendo infiel a los mandamientos del Señor, siéndole infiel a Jesús. Entonces, y como resultado de ello, ¿qué? Hayamos dejado, ¿cierto? Ese primer amor y nuestra vida no es la misma de antes. Entonces, sí es importante que nosotros podamos ser invitados nuevamente por el Señor o que nosotros podamos invitar nuevamente al Señor, ¿cierto? A nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Es importante que también nosotros hagamos nuevamente, ¿cierto? Un arrepentimiento si hay algo en nuestras vidas que cambiar. Porque muchas veces nos creemos justos porque somos de la iglesia del Señor, porque manejamos la doctrina, porque hacemos 5 actos de adoración el domingo, pero hay que mirar, amados hermanos, cómo está nuestra vida, cómo la estamos llevando. Si realmente, amados hermanos, estamos fieles en el Señor, si hemos considerado nuestra vida espiritual, si no hemos llegado al crecimiento necesario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llevar, amados hermanos, a los pies de Jesús un arrepentimiento. La confesión, ¿cierto? Que habla ya Santiago, confesaos las ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces es importante de arrepentirnos, como dice allá Apocalipsis, sé pues celoso y arrepiéntete. Allá Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros a través de esta enseñanza, ¿cierto? Que hemos culminado hoy, ¿cierto? De este capítulo 7, podamos, amados hermanos, como dijo el hermano en la oración, poner en práctica estas enseñanzas, amados hermanos. No solamente mirar el contexto histórico, sino mirar la aplicación en nuestros días. Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos, y gracias a nuestro hermano Manuel por la invitación que me hizo.